Bienvenidos, amantes del béisbol, a un análisis que trasciende el diamante y se adentra en la psicología cruda del deporte profesional. Porque en la temporada de 2025 no solo nos regaló un MVP unánime de proporciones históricas, sino también la caída estrepitosa de un talento que permitió que su ego se convirtiera en un incendio forestal. Una crisis que terminó con una sanción sin precedentes y la vergüenza de toda una franquicia. ¿Existirá en la historia de las grandes ligas un contraste más cruel y revelador? Por un lado, la cumbre de la perfección, el dominio total, 420 puntos sobre 420 posibles. Y por el otro, la negación absoluta, la rabia que no se pudo contener y que detonó una crisis que llegó hasta las oficinas del comisionado. El momento exacto de la declaración del MVP fue la bisagra. Pero si miramos con lupa, la verdadera catástrofe comenzó con un leve temblor en el rostro de un perdedor. En la era moderna del béisbol, dominada por los datos, las métricas no mienten, son faros que exponen la verdad con una frialdad matemática despiadada. Y en este relato, los números no solo revelan una brecha de talento, sino cómo la arrogancia desenfrenada de un solo jugador, Juan Soto, pudo generar un trending topic nacional de 5 segundos y arrastrar a los New York Mets a la antesala de una sanción de disolución organizacional. Hablemos primero del Rey. Con 420 puntos, sin que se le escapara un solo voto de los 30 cronistas de la BBWAA, Shohei Ohtani se alzó como el líder indiscutible de la MLB, el fenómeno de la doble vía en su segundo año con los Dodgers, recuperado completamente de su cirugía. Sus números son obscenos: 55 jonrones para el título de cuadrangulares, un OPS de 1.014 como bateador y, para colmo de la desgracia de sus rivales, una efectividad de 2.87 como lanzador, cifras de élite en ambas facetas. Como dijeron en las principales cadenas estadounidenses, simplemente no hay otra opción. La falta de asombro ante la grandeza de Ohtani es irónicamente la medida más clara de su amenaza. Pero la luz más brillante siempre proyecta la sombra más oscura, y esa sombra recayó sobre los rivales. Kyle Schwarber, que peleó el segundo puesto, obtuvo 260 puntos, y Soto, quien quedó tercero, 231. El detalle de quién fue segundo era irrelevante. Lo que importaba era el abismo de 189 puntos que lo separaba de Ohtani. Esto, mis amigos, no se resuelve con excusas. Fue una declaración inclemente de superioridad. Un analista de la cadena MLB Network lo resumió sin piedad. Soto es un gran jugador, pero ni siquiera toca la estratosfera de Ohtani. Los aficionados lo aceptaron. No es suerte, es la realidad. Pero lo más dramático de la noche no fue el resultado, sino la reacción filmada en silencio. En la conexión remota, mientras Los Ángeles y Japón estallaban en celebración, Juan Soto, con el uniforme de los Mets aún puesto, fue capturado por la cámara. Cuando su nombre fue anunciado en tercer lugar, hubo un microsegundo de estupor, seguido de una punzada inconfundible, la herida narcisista. Dicen que sus labios se torcieron apenas, su mirada se hundió hacia el suelo sin poder sostener el contacto visual, pero la herramienta de su oficio, el bate de entrenamiento que sostenía, estaba siendo apretado con una fuerza brutal. No era el gesto de un atleta que acepta la derrota con dignidad, era la imagen de un hombre que se niega categóricamente a reconocer la realidad, y ese leve temblor fue el presagio de una tormenta masiva. El estallido vino segundos después. Mientras el mundo celebraba, Soto rompió la atmósfera de júbilo en una entrevista remota. Parecía que había encogido los hombros por un instante, pero al siguiente, su rostro se endureció y comenzó a vomitar una frustración contenida, una mezcla de ira por la derrota y ansiedad por su orgullo tan valiente. Su primer argumento, casi perdonable, fue que merecía al menos el segundo lugar, citando su reciente traspaso a los Mets y su adaptación. Si se hubiera quedado ahí, quizás habría sido catalogado como una estrella competitiva,
pero su furia se dirigió directamente al protagonista de la noche. Ohtani tiene una ventaja injusta, la doble vía. Además, está en su segundo año en los Dodgers, totalmente adaptado. No era un análisis frío, era la desesperada autojustificación de un ego herido. Pero el punto de no retorno, el momento en que Soto cruzó una línea decisiva, fue cuando mencionaron a Kyle Schwarber. Soto soltó una risa nasal, despectiva. Si me hubieran puesto por debajo de él, eso sí sería una broma. Y luego la frase lapidaria, el tiro de gracia que paralizó a los analistas en el estudio. Incluso si hubiera ganado, no aceptaría un premio tan ridículo, un premio de broma. Piensen en ello, el MVP, uno de los galardones más sagrados del deporte, siendo públicamente tildado de ridículo. La indignación fue instantánea. El video fue seccionado y consumió las redes sociales. Los fans de los Phillies y por supuesto de los Dodgers se volcaron. ¿Qué se cree? Esto no es un concurso de orgullo personal. Los números lo dicen todo. Los expertos negaron con la cabeza. Entendemos la frustración, pero esto es un acto estúpido que solo devalúa su propia imagen. El fuego de la rabia de Soto se propagó, y la prensa tuvo que confrontar su emoción con la lógica irrefutable. Y aquí es donde el argumento de Soto se derrumba por completo, donde la estadística desmantela la emoción. El argumento de que Ohtani tuvo ventaja no se sostiene ante el rendimiento. Su OPS 1,014 y el 2,87 de ERA ¿no son suficientes? La pregunta que se hicieron todos fue, ¿quién demonios puede compararse con eso? Soto tuvo una gran temporada, coqueteando con el 40-40, ¿sí? Pero el valor total para el equipo, la métrica WAR, lo colocaba en una realidad distinta. Mientras Ohtani registraba un WAR de 9.8 y Schwarber, el segundo lugar, se alzaba con un 6.5, Soto se quedaba atrás con un 4.9. La brecha de 189 puntos no era un accidente, era la manifestación fría de la realidad del béisbol. Como dijeron los analistas de la MLB, la colocación de Soto en tercer lugar es lógicamente ineludible. No hay comparación con Ohtani, y la inferioridad ante Schwarber en impacto total es evidente. Las estadísticas se convirtieron en testigos implacables, negando cada palabra de frustración que salió de la boca del jugador de los Mets. Y en medio de ese torbellino, surgió la voz de la cordura, Aaron Judge, el MVP de la Liga Americana, un hombre que, al igual que Ohtani, encarna la madurez profesional. En su rueda de prensa, la pregunta inevitable llegó. Le pidieron opinión sobre las palabras incendiarias de Soto. La expresión de Judge se congeló por un instante, pero rápidamente adoptó esa calma glacial que lo caracteriza. La sonrisa de suficiencia desapareció y sus ojos se enfocaron con una intensidad que detuvo el aire en la sala. El juez se tomó un silencio de apenas un segundo, que se sintió eterno, y luego soltó una frase tan condensada y fría como el hielo. Él tiene sus propios demonios. Punto. Eso fue todo. 5 segundos que borraron el debate. Judge desterró el tema, declaró las palabras de Soto como indignas de discusión y mostró el camino del profesionalismo. El comentario de 5 segundos de Judge fue inmediatamente tendencia, un modelo de respuesta adulta, contrastando la inmadurez de Soto. Parecía que la crisis iba a morir allí, en la humillación pública. Pero lo peor estaba por venir, y el disparador no fue Soto, sino su agente. Mientras los ejecutivos de la MLB intentaban bajar las tensiones, el agente de Soto, en un acto de locura sin precedentes, utilizó su cuenta personal para incitar a los fans de los Mets a levantar la voz contra Ohtani y la estructura injusta de la MLB. Esto no era echar gasolina al fuego, era detonar el tanque. La publicación se propagó como una plaga, manipulando el resentimiento de una facción de la base de fans. El resultado, al día siguiente, 300 fans de los Mets se congregaron frente a la sede de la MLB en Manhattan, portando pancartas caseras que rezaban: MVP es basura, respeto a Soto.
Lo que debió haber sido un berrinche personal se transformó en una protesta organizada contra la institución misma, un escándalo que arrastró el nombre de los Mets a la miseria. La policía tuvo que intervenir, y cuando los videos del caos se difundieron, la opinión pública viró. Esto ya no es una protesta, es un ridículo descontrol. La ironía es devastadora. La acción de su agente, destinada a defenderlo, dañó la imagen de Soto y de los Mets de la peor manera posible. El comisionado no tuvo más remedio que actuar. Los ejecutivos vieron esto como una línea roja cruzada. No era la crítica a un premio, sino una amenaza a la integridad y el orden de la liga, instigada por un elemento externo con consecuencias en la vía pública. Tras 48 horas de deliberación tensa, se dictó una sanción histórica. Primero, se multó a la propia organización de los Mets por negligencia organizacional, un castigo sin precedente que redefinió los límites de la responsabilidad de la franquicia sobre el entorno de sus estrellas. Y para Soto, el castigo más mediático, una multa de $600,000 por insultar el prestigio del premio y ser el centro de la controversia. Pero el golpe de martillo final fue la suspensión indefinida de Soto para el inicio de la próxima temporada. Un mensaje contundente: quien desafía a la institución MLB paga el precio más alto. La lección era brutal: la arrogancia tiene un coste. Cuando Soto se presentó en las instalaciones de entrenamiento de primavera, el aire en el clubhouse era denso. La prensa notó su rostro duro, su mirada esquiva, la mezcla de desafío y vergüenza en su andar. Lo más simbólico fue la actitud de la directiva de los Mets. El manager evitaba mencionar el nombre de Soto en las entrevistas, limitándose a decir que acataban la decisión de la liga, sin ofrecer ni una pizca de apoyo personal. Soto, la estrella, era ahora considerado un riesgo inflamable, un foco de cuarentena. Los jugadores clave se distanciaban de él. El clubhouse, normalmente ruidoso, estaba cubierto por un silencio tenso. El cisma interno había comenzado antes de que se jugara un solo partido. Los columnistas de Nueva York titularon sin piedad: los Mets perdieron la cohesión, no el juego. Y la otra cara de la moneda, el contraste más doloroso, se veía en otra pantalla. Shohei Ohtani, en una entrevista para MLB Network, sonreía tranquilamente, flanqueado por su esposa, Mamiko, y su perro Decopin, y solo pronunció unas palabras con absoluta dignidad: Soto y Schwarber son jugadores maravillosos. No hubo crítica, ni autoelogio, solo el respeto sereno de un atleta de clase mundial. Ohtani era estabilidad, Soto era caos. Uno escalaba la cumbre de la historia, el otro, arrastrado por la sombra de su propio orgullo, se deslizaba colina abajo. El béisbol se mide en números, sí, pero esta historia se mide en carácter, madurez y respeto. El orgullo, para un atleta, puede ser el combustible más potente, pero si se descontrola, se convierte en la flama que lo quema todo. La dignidad de Ohtani, la ira de Soto, la severidad de Judge. Esta saga nos mostró lo que realmente enfrentan las superestrellas fuera de las líneas de cal. Al final, la votación del MVP no fue solo un premio individual, sino una prueba de fuego para los valores esenciales de toda la MLB. Ohtani fue reconocido como el símbolo del potencial ilimitado del juego. Soto, en cambio, se convirtió en la lección más costosa y pública. No importa cuán brillantes sean tus números, manchar la deportividad y el prestigio de la liga puede colapsar una carrera y la confianza de una franquicia en un instante. Los Mets, antes de empezar la temporada, ya cargaban con el peso de la fractura interna y una sanción sin precedentes. La grandeza no es solo talento, es madurez, respeto y la forma en que manejas el abismo entre la gloria y la derrota. Ohtani no tuvo que evadir críticas, celebró a sus rivales. Judge sentenció el debate en 5 segundos. El resultado, en verdad, ya estaba escrito en la actitud de los jugadores mucho antes de que finalizara la temporada.